Desde las profundidades más oscuras de la Luna hasta las alturas imponentes de sus montañas, nos adentraremos en un recorrido por sus paisajes más extraordinarios. Con la ayuda de imágenes capturadas en resolución 4K, cada detalle se desvelará como nunca antes. Número 1. Cráter Jackson. El cráter Jackson, ubicado en el lado oculto de la Luna, es una maravilla que no podemos observar desde la Tierra. Este enorme cráter de 70 kilómetros de diámetro se presenta como una obra de arte lunar con una estructura que impresiona a cualquier astrónomo o aficionado a la exploración espacial. A simple vista, parecería un accidente geográfico más, pero en realidad esconde detalles fascinantes que hacen que cada observación se sienta como un viaje de descubrimiento. El cráter se formó hace millones de años cuando un enorme impacto sacudió la superficie lunar, creando un sistema de rayos que se extendía a lo largo de 1000 kilómetros. Estas rayas, hechas de material expelido del impacto, son una de las características más impresionantes de Jackson. Es como si alguien hubiera lanzado una piedra a un charco de polvo lunar, esparciendo líneas de escombros en todas direcciones. Uno de los detalles más intrigantes del cráter Jackson es su forma ligeramente inclinada. El lado este del cráter se eleva hasta los 6.000 metros, mientras que el lado oeste alcanza solo los 3.000 metros. Esto crea un contraste fascinante cuando la luz del sol ilumina el cráter desde diferentes ángulos, provocando sombras que juegan con la percepción de profundidad y altura. ¿Te imaginas estar allí, en un futuro viaje espacial, caminando por las paredes inclinadas del cráter, mientras observas cómo las sombras cambian a medida que el sol lunar se desplaza lentamente por el cielo? Pero lo más impresionante de Jackson no es solo su tamaño o la inclinación de sus paredes, sino el pico central que se eleva desde el fondo del cráter. Este pico no es cualquier montículo. Es una montaña formada por material que fue empujado hacia arriba desde el subsuelo tras el impacto. Si te paras en el fondo del cráter y miras hacia arriba, verás este imponente pico de 1000 metros de altura. Y si miras de cerca, notarás que el color de la superficie varía en función de la composición del suelo y la dirección de la luz solar. Las sombras que se proyectan a lo largo de las paredes del cráter no solo son un espectáculo visual, sino que también revelan una historia más profunda sobre la geología lunar. Algunas manchas oscuras que parecen simples sombras son en realidad depósitos de materiales más oscuros que el suelo circundante, lo que sugiere que el impacto que creó el cráter sacó a la superficie una mezcla compleja de minerales. Sin embargo, lo más intrigante de Jackson no es lo que vemos, sino lo que aún no comprendemos completamente. Los científicos todavía están tratando de entender cómo se formaron exactamente las estructuras de rayos y por qué el material fue expulsado de manera tan específica. Aunque el cráter Tycho, visible desde la Tierra, tiene un sistema similar de rayos, Jackson ofrece una oportunidad única para estudiar estos fenómenos sin las limitaciones de la observación desde nuestro planeta. El Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, ha sido fundamental para proporcionarnos estas imágenes detalladas. Equipado con una cámara de alta potencia, el LRO ha estado escaneando la Luna desde 2009, enviando a la Tierra datos en alta definición que nos permiten observar el cráter Jackson desde perspectivas nunca antes vistas. Desde fotos de arriba hacia abajo hasta imágenes oblicuas que nos muestran las paredes y el pico central del cráter desde ángulos inesperados, cada nueva imagen nos brinda una nueva pieza del rompecabezas lunar. Número 2. Cráter Komarov. El cráter Komarov es un gigantesco monumento en la superficie lunar que lleva el nombre del cosmonauta soviético Vladimir Komarov. Su diámetro de 95 kilómetros lo convierte en uno de los cráteres más impresionantes de la Luna. Pero lo que realmente lo diferencia son las enormes fracturas que recorren su base. A simple vista, estas líneas podrían parecer grietas comunes, pero en realidad cuentan una historia fascinante sobre el pasado volcánico de nuestro satélite natural.
Hace unos 1.000 millones de años, bajo la superficie de este cráter, comenzó a acumularse magma. La presión aumentó tanto que la corteza lunar se fracturó en líneas que cruzan el suelo del cráter. Pero curiosamente, el magma nunca llegó a salir a la superficie. Este fenómeno dejó una red de fracturas que nunca fueron rellenadas, creando una característica única que ha perdurado a lo largo de millones de años. Es como si el interior de la Luna hubiera intentado escapar, pero fue retenido por una capa superficial resistente, dejando solo cicatrices visibles para nosotros. El cráter Komarov es aún más interesante porque es un ejemplo perfecto de un cráter lunar complejo. Estos cráteres, a diferencia de los cráteres simples que son esencialmente agujeros redondeados, presentan estructuras mucho más elaboradas debido a su tamaño. Las fracturas que vemos en el suelo del cráter son solo el comienzo. Sus paredes muestran una inclinación pronunciada, y en el centro se eleva una pequeña montaña que fue formada por el impacto que creó el cráter. Las imágenes en alta definición del Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, nos han permitido observar con asombroso detalle estas formaciones, que revelan la profundidad geológica de la Luna. Las fracturas en el cráter Komarov no son solo un fenómeno visual interesante, sino que también proporcionan pistas sobre la actividad tectónica pasada de la Luna. Durante la formación del cráter, el calor y la presión del magma debajo de la superficie fueron suficientes para causar estos enormes desgarros en la corteza, pero no lo suficiente como para que el magma llegara a brotar. Esta es una característica poco común en la Luna, ya que muchos cráteres muestran signos claros de actividad volcánica con flujos de lava, pero Komarov es uno de los pocos que conserva este enigma: magma que nunca alcanzó la superficie. Los rayos del sol que se proyectan sobre el cráter también juegan un papel fundamental en la percepción de sus detalles. Dependiendo de la hora del día lunar en que se capturen las imágenes, las sombras pueden hacer que las fracturas parezcan mucho más profundas de lo que son, o bien pueden ocultar algunos de los rasgos más sutiles del cráter. Es un recordatorio de cómo la luz influye en nuestra comprensión visual de la Luna. Gracias al LRO, podemos observar este fenómeno en diferentes momentos del día lunar, lo que nos permite apreciar mejor la complejidad del cráter. El cráter Komarov es un testamento de los eventos violentos que alguna vez sacudieron la Luna. En su suelo fracturado se cuenta la historia de un satélite que, aunque ahora parece tranquilo y estático, fue una vez un lugar lleno de actividad geológica. Las fracturas que atraviesan el cráter son como cicatrices de viejas heridas, recordatorios de la enorme presión que se acumulaba bajo la superficie lunar en un tiempo en que la Luna estaba mucho más activa. Número 3. Cráter Platón. El cráter Platón es uno de los sitios más enigmáticos y majestuosos de la Luna. Con un diámetro de 100 kilómetros, este cráter se encuentra en el norte lunar, siendo fácilmente observable desde la Tierra con telescopios o incluso binoculares. Sin embargo, lo que lo hace realmente fascinante no es su tamaño, sino la serie de fenómenos geológicos y visuales que lo rodean, que lo convierten en una de las joyas más espectaculares del paisaje lunar. Uno de los aspectos más sorprendentes del cráter Platón es su base oscura y lisa, que contrasta radicalmente con las áreas más brillantes del norte de la Luna. Esta base más oscura es un indicio claro de que el cráter estuvo, en algún momento de su historia, lleno de lava que se solidificó, formando un terreno mucho más suave en comparación con otras zonas. Al observar esta base, se puede imaginar la Luna en sus días más activos geológicamente, con lava fluyendo por la superficie y transformando el paisaje de manera dramática. Una de las características más destacadas de las imágenes en alta definición de Platón es la gran sección de corteza que se ha derrumbado desde la pared del cráter. Este colosal bloque de 24 kilómetros de ancho se desprendió de la parte superior de la pared
y cayó hacia el interior del cráter, formando un bloque de hundimiento que es claramente visible en las fotografías capturadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO. Este fenómeno no solo es impresionante por su escala, sino que también proporciona pistas cruciales sobre la mecánica de la formación de cráteres y la actividad geológica en la Luna. Pero Platón no es solo un cráter más en la superficie lunar. Lo que lo convierte en un lugar de especial interés para los científicos son los sistemas de canales de lava conocidos como riles o rímer que atraviesan su suelo. Estos canales, formados cuando la lava se derritió y fluyó a lo largo de la superficie lunar, son similares a los ríos en la Tierra, aunque en este caso, en lugar de agua, eran ríos de roca fundida. Observar estos rilles nos permite imaginar un tiempo en el que la Luna estaba lejos de ser el paisaje frío y muerto que vemos hoy. En su lugar, era un lugar de actividad violenta, con lava fluyendo por la superficie y moldeando el terreno de maneras increíbles. Al este de Platón se puede ver el borde del cráter, una muralla gigante que se eleva varios kilómetros sobre el suelo del cráter. Esta pared, aunque ahora parece estática y permanente, fue una vez una barrera contra el flujo de lava que llenaba el cráter. La vista de esta muralla es simplemente impresionante en las imágenes en 4K, ya que el nivel de detalle nos permite ver cómo la luz y las sombras juegan sobre su superficie, creando un espectáculo visual que varía a lo largo del día lunar. Lo que hace que las imágenes de Platón sean tan emocionantes es la capacidad de ver los cambios de luz y sombra a medida que el Sol se mueve por el cielo lunar. A lo largo del día lunar, que dura unos 29 días terrestres, las sombras cambian drásticamente, revelando nuevos detalles en la estructura del cráter. En momentos, las paredes del cráter se ven envueltas en sombras profundas, mientras que en otros, el Sol ilumina completamente el interior del cráter, revelando cada detalle de las cicatrices geológicas que lo marcan. Otro aspecto fascinante de Platón es que, aunque es un cráter relativamente antiguo, todavía alberga pequeños cráteres de impacto más recientes en su base. Estos cráteres más pequeños son blancos en comparación con el suelo oscuro de Platón, lo que indica que son mucho más jóvenes y que el material expulsado por los impactos aún no ha sido oscurecido por la erosión espacial. Este contraste de colores nos ofrece una ventana al pasado geológico de la Luna, permitiéndonos ver diferentes épocas superpuestas en un solo lugar. Número 4. Cráter Aristarco. El cráter Aristarco es uno de los lugares más brillantes y fascinantes de la Luna, visible a simple vista desde la Tierra debido a su notable luminosidad. Con un diámetro de 40 kilómetros, este cráter, ubicado en el noroeste lunar, ha sido un centro de atención para astrónomos y científicos debido a su estructura única y los fenómenos geológicos que lo rodean. Aunque no es tan grande como otros cráteres, Aristarco destaca por su complejidad y los misterios que oculta. A primera vista, las imágenes en alta definición del cráter capturadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, muestran una estructura que parece una simple depresión en la superficie lunar. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento, Aristarco revela mucho más. Desde su borde hasta su base, el cráter presenta una variedad de características geológicas que hacen de este un lugar intrigante para la investigación. Uno de los detalles más notables es el sistema de rayos que se extiende desde su centro, una serie de líneas brillantes que se esparcen hacia el exterior del cráter como si fueran los tentáculos de una criatura cósmica. Los rayos de Aristarco son el resultado del material expulsado durante el impacto que creó el cráter. Este material se esparció en todas direcciones, creando una red de rayos que, al ser más brillante que el suelo circundante, resalta a kilómetros de distancia. Estos rayos son indicadores clave de la juventud del cráter,
ya que aún no han sido oscurecidos por la erosión espacial. La formación de rayos en un cráter de este tipo es un fenómeno que los científicos estudian para comprender mejor los procesos de impacto y la evolución de la superficie lunar. La misión Apolo 15 nos proporcionó una vista impresionante de Aristarco desde el espacio. Los astronautas a bordo pudieron observar el cráter desde una perspectiva de gran angular, destacando la profundidad de las sombras que proyecta el borde del cráter. La vista desde el LRO, sin embargo, nos permite acercarnos aún más, mostrando detalles precisos de las paredes internas y la base del cráter. Las imágenes en 4K revelan la prominencia de las paredes de Aristarco, que se elevan de manera abrupta desde el suelo del cráter, creando un desnivel que se extiende por varios kilómetros. Una de las características más impresionantes de Aristarco es su pico central. Aunque a simple vista puede parecer pequeño en comparación con las paredes del cráter, el pico central es una estructura increíblemente compleja. Al observarlo de cerca, se pueden ver capas de corteza expuestas que normalmente estarían a cientos de metros de profundidad. Estas capas quedaron al descubierto durante el impacto que creó el cráter, proporcionando una ventana única para estudiar la historia geológica de la Luna. Otro aspecto que hace de Aristarco un lugar fascinante es la posibilidad de que su base esté formada por roca de lava fundida. Se cree que el impacto que creó el cráter fue lo suficientemente fuerte como para derretir parte de la superficie lunar, formando una base de roca líquida que luego se enfrió y solidificó. Las líneas de fractura visibles en la base del cráter son evidencia del rápido enfriamiento de la lava, y estas líneas se distribuyen de manera uniforme por todo el suelo del cráter, creando un patrón que solo se puede apreciar en las imágenes de alta definición. Una de las sorpresas más agradables que ofrece Aristarco es la manera en que las sombras interactúan con su paisaje. Dependiendo de la hora del día lunar, las sombras proyectadas por el borde del cráter y el pico central pueden hacer que el interior de Aristarco parezca un lugar completamente diferente. En algunos momentos, las sombras son tan largas que cubren casi por completo el fondo del cráter, mientras que en otros, la luz del sol ilumina cada detalle, haciendo que las fracturas en la base y las capas de la corteza expuesta se vean con una claridad asombrosa. Aristarco también tiene un sistema de riachos o chimeneas de lava que atraviesan su superficie, otro testimonio del pasado volcánico de la Luna. Estos riachos, conocidos como rilles, son canales que fueron tallados por lava fundida mientras descendía por las laderas del cráter. Observar estos rilles es como ver los vestigios de un río de fuego que fluyó hace millones de años, dejando su huella indeleble en el paisaje lunar. Número 5. Cráter Copérnico. El cráter Copérnico es una de las estructuras más emblemáticas de la Luna y una de las más grandes que se pueden observar desde la Tierra. Con un diámetro de 100 kilómetros, este cráter ha sido un punto de referencia para los astrónomos durante siglos. Su prominente ubicación en la cara visible de la Luna y su impresionante sistema de rayos lo convierten en una de las maravillas más estudiadas del paisaje lunar. Pero, como veremos, Copérnico es mucho más que un simple agujero en la superficie lunar. Es una ventana a la historia de nuestro satélite y un testimonio de su violento pasado. Formado hace unos 800 millones de años por un impacto masivo, Copérnico es un cráter relativamente joven en términos geológicos. A pesar de su antigüedad, el cráter sigue siendo increíblemente bien conservado y su sistema de rayos es particularmente impresionante. Estos rayos, que se extienden por cientos de kilómetros en todas direcciones, son el resultado del material expulsado durante el impacto que creó el cráter. Lo más curioso es que estos rayos brillan intensamente bajo la luz del sol, lo que hace que Copérnico sea fácilmente visible a simple vista. Una de las características más intrigantes de Copérnico es su suelo relativamente plano.
Al contrario de lo que se podría esperar de un cráter de tal tamaño, el fondo de Copérnico no es una masa de escombros caóticos. En su lugar, presenta una superficie relativamente suave, interrumpida solo por una imponente montaña central que se eleva a lo largo de 800 metros sobre el suelo del cráter. Esta montaña central, formada por el rebote del suelo tras el impacto, es una de las características más distintivas de los cráteres grandes y proporciona una visión impresionante de los procesos geológicos que dieron forma a la Luna. Al observar las imágenes capturadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, uno no puede evitar maravillarse ante el detalle que se revela en las paredes del cráter Copérnico. Estas paredes, que se elevan varios kilómetros por encima del suelo del cráter, están compuestas por capas de roca expuestas que ofrecen una visión fascinante de la historia geológica de la Luna. Las capas más cercanas a la parte superior son relativamente jóvenes, mientras que las capas más profundas se remontan a miles de millones de años, cuando la Luna era un lugar mucho más activo geológicamente. Este tipo de estratificación es una mina de oro para los científicos, ya que les permite estudiar diferentes épocas de la historia lunar en una sola ubicación. Otra característica fascinante de Copérnico es el anillo de escombros que rodea el cráter. Este anillo está formado por grandes bloques de roca que fueron expulsados durante el impacto y que cayeron en la superficie circundante. Algunas de estas rocas tienen varios metros de ancho y se han mantenido sorprendentemente bien conservadas a lo largo de los milenios. Para los futuros astronautas, explorar este anillo de escombros sería una oportunidad única para estudiar las rocas lunares en su estado más puro, sin la interferencia de la atmósfera o el agua, como ocurriría en la Tierra. Las sombras juegan un papel crucial en la percepción del cráter Copérnico. A lo largo del día lunar, que dura 29 días terrestres, las sombras en el cráter cambian drásticamente, revelando nuevos detalles a medida que el Sol se mueve por el cielo. En las primeras horas del día lunar, las sombras en las paredes del cráter son largas y profundas, ocultando algunos detalles mientras realzan otros. A medida que el Sol sube en el cielo, la luz ilumina directamente el interior del cráter, revelando cada grieta, cada roca y cada rincón con una claridad impresionante. El sistema de rayos de Copérnico es una de las características más estudiadas por los científicos, ya que ofrece una idea de la potencia del impacto que lo creó. Estos rayos se extienden por más de 800 kilómetros en todas direcciones, cubriendo una vasta área de la superficie lunar. El material expulsado durante el impacto que formó Copérnico no solo fue lanzado a gran distancia, sino que también fue depositado en capas finas que han sido erosionadas muy lentamente a lo largo de los siglos. Este sistema de rayos es particularmente visible cuando la luz del Sol incide en ángulos bajos, lo que resalta su brillantez en contraste con el terreno lunar más oscuro. Número 6. Montañas Apeninas. Las montañas Apeninas en la Luna son un espectáculo natural tan majestuoso como las montañas que llevan el mismo nombre en la Tierra. Esta impresionante cadena montañosa se extiende a lo largo de 600 kilómetros y se eleva entre 3 y 5 kilómetros sobre la superficie lunar. Al igual que muchas de las otras características de la Luna, las montañas Apeninas tienen una historia fascinante que nos ofrece una visión única de los procesos geológicos que moldearon nuestro satélite hace millones de años. Las montañas Apeninas no son solo montañas comunes. En realidad, son el resultado de uno de los eventos más catastróficos que ocurrieron en la Luna: el impacto que formó la cuenca Imbrium, una de las estructuras de impacto más grandes de todo el sistema solar. Este impacto masivo ocurrió hace unos 3.800 millones de años y liberó una cantidad de energía inimaginable, arrojando material a la atmósfera y formando un cráter gigante que se conoce hoy como el Mare Imbrium,
o Mar de la Lluvia. El impacto que formó el Mare Imbrium fue tan poderoso que no solo creó el mar lunar, sino que también elevó la corteza lunar, formando las montañas Apeninas en el borde de la cuenca. Las imágenes en 4K del Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, han revelado detalles impresionantes de estas montañas, mostrando sus picos afilados y las laderas empinadas que caen abruptamente hacia el Mar de la Lluvia. Estas imágenes nos permiten observar cómo las montañas Apeninas se curvan en un arco que sigue el borde de la cuenca Imbrium, ofreciendo una vista panorámica de una de las zonas más dramáticas de la Luna. Las montañas Apeninas son también un sitio de gran interés científico, ya que en ellas se pueden observar algunas de las capas más antiguas de la corteza lunar. Debido a su origen, estas montañas están formadas por material que fue excavado desde las profundidades de la Luna durante el impacto que creó la cuenca Imbrium. Esto significa que al estudiar las rocas de las montañas Apeninas, los científicos pueden obtener información sobre las capas internas de la Luna que de otro modo serían inaccesibles. Las imágenes en alta definición del LRO han permitido a los científicos identificar diferentes tipos de rocas en las montañas, incluidas rocas ígneas que se formaron en los primeros días del sistema solar. Una de las características más sorprendentes de las montañas Apeninas es su elevación extrema. Al igual que las montañas en la Tierra, los picos de los Apeninos lunares se elevan varios kilómetros por encima del terreno circundante, lo que crea un contraste impresionante entre las montañas y las vastas llanuras del Mar de la Lluvia. Los astronautas de la misión Apolo 15, que aterrizaron cerca de las montañas Apeninas en 1971, describieron la vista de estas montañas como sobrecogedora y surrealista. Las imágenes capturadas por el LRO nos permiten experimentar algo similar desde la Tierra, mostrando en detalle los picos y las sombras que se proyectan sobre el terreno lunar. Las sombras juegan un papel crucial en la percepción de las montañas Apeninas. Debido a la falta de atmósfera en la Luna, las sombras son mucho más nítidas y oscuras que en la Tierra, lo que resalta los detalles de las montañas de una manera única. A lo largo del día lunar, que dura 29 días terrestres, las sombras en las montañas Apeninas cambian dramáticamente, revelando nuevos detalles a medida que el sol se mueve por el cielo. En los momentos en que el sol está bajo en el horizonte, las sombras proyectadas por las montañas pueden extenderse por varios kilómetros, creando un espectáculo visual impresionante que ha sido capturado en las imágenes en 4K. Una de las áreas más fascinantes de las montañas Apeninas es el Mons Hadley, un pico aislado que se eleva 5 kilómetros sobre el suelo lunar. Este pico fue estudiado de cerca por los astronautas del Apolo 15, quienes recolectaron muestras de rocas y realizaron experimentos científicos en su base. Mons Hadley es uno de los picos más altos de las montañas Apeninas y ofrece una vista impresionante del Mar de la Lluvia. Las imágenes del LRO nos muestran Mons Hadley en todo su esplendor, con sus laderas empinadas y su cima afilada, que parece estar recortada contra el oscuro cielo lunar. Número 7. Cuenca de Aitken. La cuenca de Aitken, ubicada en el lado oculto de la Luna, es una de las formaciones más impresionantes y misteriosas de nuestro satélite. Con un diámetro de 2.500 kilómetros y una profundidad que alcanza los 8 kilómetros en algunas zonas, esta cuenca es uno de los cráteres de impacto más grandes no solo de la Luna, sino de todo el sistema solar. Su tamaño colosal y su ubicación en la cara oculta la han convertido en un punto de interés clave para científicos y exploradores. La cuenca de Aitken se encuentra en el polo sur de la Luna y es tan grande que, si estuvieras parado en uno de sus bordes, sería imposible ver el otro extremo. Esta vasta depresión fue creada hace aproximadamente 4.000 millones de años, durante los primeros días de la historia lunar,
cuando un enorme objeto celeste, posiblemente un asteroide o un cometa, impactó contra la superficie de la Luna. El impacto fue tan poderoso que no solo creó una enorme cuenca, sino que también expuso capas profundas de la corteza lunar que normalmente estarían enterradas bajo kilómetros de roca. Las imágenes en 4K capturadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, nos han permitido explorar la cuenca de Aitken como nunca antes. Estas imágenes revelan una superficie llena de montañas, cráteres y valles que cuentan la historia de milenios de impactos y procesos geológicos. Lo que hace que la cuenca de Aitken sea especialmente interesante es su diversidad geológica. A diferencia de otras regiones de la Luna, donde la superficie es relativamente homogénea, la cuenca de Aitken muestra una mezcla de diferentes tipos de rocas y minerales, lo que sugiere que el impacto que la creó fue lo suficientemente fuerte como para extraer material del manto lunar, una capa que normalmente no está expuesta. Una de las características más fascinantes de la cuenca de Aitken es su elevación máxima, conocida como el Macizo Central, que alcanza una altura de 10.786 metros. Esto convierte a este punto en la elevación más alta de la Luna, más alto incluso que el Monte Everest en la Tierra. Las imágenes en alta definición del LRO han revelado detalles impresionantes del Macizo Central, mostrando laderas escarpadas y picos afilados que se elevan dramáticamente sobre el paisaje lunar. Es difícil no quedar asombrado ante la magnitud de esta montaña, que parece una isla solitaria en el vasto mar de la cuenca de Aitken. Las sombras proyectadas por el Macizo Central son un espectáculo visual en sí mismo. A lo largo del día lunar, las sombras cambian de longitud y forma, revelando diferentes aspectos de la estructura de la montaña. En las primeras horas del día lunar, las sombras son largas y profundas, ocultando algunos detalles mientras realzan otros. A medida que el sol se eleva, la luz comienza a iluminar directamente los picos, creando un contraste sorprendente entre la luz brillante y las sombras oscuras. Este juego de luz y sombra es capturado de manera impresionante en las imágenes en 4K, permitiéndonos explorar la topografía de la cuenca de Aitken con un nivel de detalle sin precedentes. Además del Macizo Central, la cuenca de Aitken alberga una serie de cráteres más pequeños que han sido creados por impactos posteriores. Estos cráteres más pequeños están distribuidos de manera desigual por toda la cuenca, y algunos de ellos son tan grandes como 100 kilómetros de diámetro. Uno de los cráteres más notables es el cráter Schrödinger, un cráter de impacto de 312 kilómetros de diámetro que se encuentra cerca del borde sur de la cuenca. Este cráter es interesante no solo por su tamaño, sino también por las fracturas que atraviesan su suelo, lo que sugiere que podría haber experimentado actividad volcánica en algún momento de su historia. El interés científico en la cuenca de Aitken ha crecido considerablemente en los últimos años, en parte debido a su potencial para albergar recursos valiosos. Se cree que la cuenca de Aitken podría contener depósitos de materiales volátiles, como hielo de agua, que podrían ser utilizados por futuras misiones tripuladas a la Luna. Además, la exposición de las capas profundas del manto lunar en esta región ofrece una oportunidad única para estudiar la composición interna de la Luna, algo que sería extremadamente difícil de hacer en otras partes del satélite. Número 8. Cúpula de Mons Grothuisen. Mons Grothuisen, una de las formaciones más curiosas de la Luna, ha fascinado a científicos y astrónomos desde que fue capturada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRO, en impresionantes imágenes en 4K. Lo que distingue a esta estructura de otras en la Luna es su forma en cúpula, una característica rara que sugiere un pasado volcánico que muchos podrían no asociar inmediatamente con el paisaje lunar. Mons Grothuisen se eleva a unos 1.500 metros sobre la superficie lunar, con un diámetro de 20 kilómetros, y es un recordatorio de que la Luna,
aunque aparentemente inactiva hoy en día, alguna vez fue un lugar de intensa actividad geológica. La formación de cúpulas como Mons Groothuizen es relativamente inusual en la Luna. Se cree que estas cúpulas se formaron como resultado de antiguos flujos de lava que se enfriaron y solidificaron lentamente, creando una estructura más suave y menos escarpada que los típicos cráteres de impacto. Este proceso de formación es similar al de algunos volcanes en la Tierra, como los que se encuentran en Hawái o Islandia, donde la lava fluida se acumula lentamente para formar montañas suaves. Sin embargo, en el caso de Mons Groothuizen, la lava que formó la cúpula era mucho más viscosa que la lava que normalmente vemos en la Tierra, lo que explica su forma distintiva y su inclinación suave. Lo que realmente hace que Mons Groothuizen sea tan fascinante es el nivel de detalle que las imágenes en 4K han revelado sobre su superficie. Al observar estas imágenes, se puede ver que la cúpula está cubierta de pequeñas fracturas y grietas que indican que la lava se enfrió de manera desigual. Algunas de estas fracturas se extienden por varios kilómetros y ofrecen una visión intrigante de los procesos geológicos que ocurrieron en la Luna hace millones de años. Además, la superficie de la cúpula parece estar compuesta por diferentes tipos de rocas, lo que sugiere que el flujo de lava en esta área no fue uniforme y que diferentes capas de material se acumularon con el tiempo. Las sombras que se proyectan sobre Mons Groothuizen a lo largo del día lunar son otro aspecto que hace que esta cúpula sea visualmente impresionante. A medida que el Sol se mueve por el cielo lunar, las sombras en la cúpula cambian de manera dramática, revelando diferentes detalles de su superficie. En las primeras horas del día lunar, las sombras largas y profundas crean un efecto visual que resalta las fracturas y las laderas de la cúpula, mientras que en el mediodía lunar, la luz del sol ilumina directamente la cúpula, haciendo que su superficie parezca más suave y uniforme. Este cambio constante en la apariencia de Mons Groothuizen es capturado de manera asombrosa en las imágenes en 4K, que nos permiten ver la cúpula desde diferentes ángulos y en diferentes momentos del día. Una de las grandes preguntas que los científicos están tratando de responder sobre Mons Groothuizen es cuándo exactamente se formó. Se cree que la cúpula tiene al menos 1.000 millones de años, pero su formación podría remontarse incluso más atrás en la historia lunar. Lo que es seguro es que Mons Groothuizen es una de las estructuras volcánicas más antiguas de la Luna, y su estudio podría ofrecer pistas valiosas sobre la historia geológica temprana del satélite. Al analizar las rocas de la cúpula y estudiar las fracturas en su superficie, los científicos esperan obtener una mejor comprensión de los procesos volcánicos que ocurrieron en la Luna y cómo estos procesos dieron forma a su paisaje actual. Otra característica fascinante de Mons Groothuizen es su ubicación. La cúpula se encuentra en una región relativamente plana de la Luna, lo que la hace destacar aún más. Al observar las imágenes en 4K del LRO, se puede ver cómo la cúpula se eleva abruptamente desde el terreno circundante, creando un contraste sorprendente con el paisaje lunar más suave y llano. Esta elevación abrupta ha llevado a algunos científicos a especular que podría haber habido una actividad tectónica en la región, lo que provocó que el terreno se elevara y formara la cúpula. Aunque esta teoría aún no ha sido confirmada, es un recordatorio de que la Luna sigue siendo un lugar lleno de misterios por descubrir.